Muy bien, volvemos con Pasaron Cosas. Ya está aquí con nosotros Marcelo Abdala, dirigente metalúrgico, presidente del PIT-CNT, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí. Muchas gracias nuevamente por estar. Contanos un poco, bueno, cómo fue el congreso del PIT-CNT, porque, bueno, obviamente lo que más llama la atención muchas veces en los medios es la mesa representativa, la conformación, pero pasaron muchas cosas antes, que es la discusión política programática de la central. ¿Qué nos puedes contar respecto a ese hecho tan relevante? Yo creo que fue un congreso de unidad, de perspectivas y de lucha. En primer lugar, porque en estos momentos sobresaltados, digamos, del desarrollo global, hicimos un congreso con el cariño, con la solidaridad, con la participación del movimiento obrero internacional. De hecho, a lo largo de todo el transcurso del congreso, nosotros íbamos recibiendo, digamos, los saludos de las delegaciones internacionales que también venían con las explicaciones de las dinámicas de la lucha en cada país, muy concentradas en la región, con compañeras y compañeros de Brasil, de Argentina, pero también con participación de centrales españolas, del País Vasco. Es decir, fue un congreso rodeado de internacionalismo. En segundo lugar, fue un congreso de densidad programática, porque para mí esto es lo central, digamos, la inmensa mayoría del congreso se aglomeró en la resolución, digamos, de las tareas de la etapa, de que el movimiento sindical debe ser un actor dinámico, una locomotora, de que en nuestro país se le pueda abrir paso a una estrategia nacional de desarrollo, que parte esta valoración de una caracterización del momento actual, digamos, de la formación social capitalista a nivel global, de los desafíos que tiene América Latina, de cómo resolver una estrategia en la cual sea posible que nuestros compatriotas puedan vivir dignamente del trabajo y todos los componentes que tiene esa estrategia en una perspectiva histórica que además atraviesa las distintas administraciones, sino que está parada en el plano de una etapa histórica, digamos, para resolver a cabalidad la superación de la dependencia. Y a partir de esa valoración, las prioridades del momento, en un año que vamos a tener presupuesto nacional, consejos de salarios, que somos convidados a un diálogo social en materia de seguridad social, que apuntamos a una ley que resuelva la cuestión de 40 horas semanales con pago de 48, y a partir de esta visión estratégica, cómo fortalecer el planteo, la organización, el protagonismo de los trabajadores. Y fue un congreso exitoso también en la perspectiva de la elección de la dirección, de la mesa representativa, que finalmente además ese proceso arrojó las condiciones para que el secretariado se resolviera de manera unánime en la mesa representativa. Creo que fue realmente un congreso súper positivo, ni que hablar de que el mismo nos pone una vara alta de los desafíos que asume el movimiento sindical y que esperemos estar, digamos, a la altura de las necesidades. Mencionabas como tres grandes cosas en las que tienen que trabajar, bueno, cuatro con la ley con el diálogo social, con un proyecto de desarrollo para Uruguay, la ley de presupuesto. ¿Cómo atan el Congreso a estas discusiones? ¿Cómo se van a plantar? ¿Qué perspectiva tienen? Y bueno, en torno a esa perspectiva, a esta altura, creo que hay distintas formas de manifestación, distintas evidencias, digamos, que la matriz productiva básicamente dependiente de las materias primas, de los commodities, no está dando resultado para sostener la buena vida de 3,5 millones de habitantes. A veces cuando conversamos en materia de seguridad social se ubica como base explicativa de las dificultades nuestra demografía y nosotros decimos no, alto. Los problemas demográficos que tiene nuestro país derivan de la configuración de la formación social capitalista en Uruguay y del carácter de la matriz productiva que primero expulsó gente del campo a las ciudades, luego desde el país al área metropolitana en un desarrollo deforme desde el punto de vista de las necesidades humanas, no deforme desde el punto de vista de la rentabilidad de quien lucra con nuestra dependencia. Y para salir de esa situación, además nosotros miramos la evidencia histórica de que el problema no se resuelve con crecimiento del Producto Bruto Interno. Hay que cuestionarse la calidad de dicho crecimiento. En cada momento de crecimiento se esconde en germen el momento de la caída. Porque si uno mira
Ahora venimos de 10 años prácticamente de un PBI estancado o de un crecimiento reptante, pero si uno mira más atrás, cada vez que nosotros crecimos al influjo de una suba de los precios internacionales de las materias primas, estaba planteada la perspectiva de una caída porque hay un comportamiento que nuestro éxito exportador de materias primas llena el país de dólares. Esos dólares generan, digamos, un proceso que se resuelve por la vía del atraso cambiario. Los sectores productivos que no están ubicados en las materias primas empiezan a tener problemas de competitividad, cierran las empresas, en particular las industriales, y ahí viene una caída del Producto Bruto Interno que luego complica todo el edificio económico, social y político y termina siempre con cambios políticos que se asocian a un ajuste contra la clase trabajadora. Entonces, el problema para nosotros no es el crecimiento, sino cómo hacemos para diversificar la matriz productiva. Y eso nosotros tenemos la expectativa, y esta es una de las cuestiones, no la única, porque esto implica un movimiento social poderoso desde el pie, en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en todos lados, pero tenemos la perspectiva de que el Poder Ejecutivo, digamos, implemente un diálogo social para poner proa en esta cuestión que es histórica y pueda debatirse el sector empleador, los trabajadores, el gobierno, cuáles son las políticas públicas que se pueden aplicar para tirar, digamos, de la cuerda. La verdad, y obviamente que tenemos un conjunto de diferencias importantes con el sector empleador, pero inclusive cuando nosotros conversamos con el sector empleador, tampoco vemos que ellos estén en contra de un proceso de este tipo. Entonces, no habría por qué no convocarlo. Así que nosotros vamos a insistir en esa perspectiva cuando nos juntemos con el Poder Ejecutivo para que esa sea una señal positiva, pero que luego tenga, por lo que tú planteabas, cómo nos movemos en este escenario, bueno, aplicaciones políticas concretas, cómo mejora la capacidad de planificación estratégica del Estado, cómo se desarrolla un sistema de compras públicas para que la demanda del Estado esté asociada a proveedores nacionales, como hay algunas experiencias positivas, pero que se tiene que convertir en una política contundente. Cómo la inversión extranjera directa, cuando viene, esté asociada a una línea de política industrial y esté asociada también a generar proveedores nacionales. Cómo conversamos, por ejemplo, con Brasil para armar cadenas productivas regionales y los objetivos de política industrial que tienen ellos, cómo también son asociados a la dinámica de nuestro país para generar trabajo. Es decir, hay cosas concretas que se pueden hacer, obviamente, que todo requiere una voluntad política importante, pero el movimiento obrero va a empujar desde el pie esta perspectiva, o es la nada, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, tenemos que pensar que sobra gente en este país. Exacto. Y ahí, Marcelo, ¿cómo están viendo ustedes, bueno, el caso de las tasas de desempleo, que hace pocos días se publicó un índice por área geográfica en donde, bueno, aumenta un poquito el desempleo en comparación al informe anterior, y en el interior del país, particularmente donde más pega, por ejemplo, el caso de 33, que está en el entorno del 16%, la tasa de desempleo. ¿Ustedes creen que con un cambio de la matriz productiva, con todo esto que vos señalabas recién, sumado a esta otra discusión que también es muy importante y es cardinal de la reducción de la jornada de trabajo, puede de alguna forma acompasar un proceso de que más gente se incluya al mundo del trabajo, formalizado además? Es que nosotros no encontramos otra forma, porque digamos que en realidad lo otro son movimientos en la tasa de desempleo. Si tú mirás todos los guarismos del país, tenemos una informalidad de un entorno del 23%, pero esta crece al norte del Río Negro, especialmente en la frontera. Bueno, tenemos la gente en la calle, tenemos los problemas de seguridad. Todas esas cuestiones lo que te están diciendo es que no hemos encontrado una base productiva que genere el trabajo para sostener la vida de la gente. Y si le cruzamos a esta perspectiva general en el planeamiento estratégico un proceso que expresamente estimule la descentralización productiva, bueno, evidentemente que se puede resolver en otras condiciones, ¿no? Porque hay muchos trabajos que no se hacen, que son socialmente útiles, y en eso se requiere, digamos, la centralidad de las políticas públicas, obviamente que con la legitimidad de que pueda conversarse en un proceso de diálogo social cuáles son, cómo son eficaces, cómo se hacen las cosas bien, porque si no podrán ir variando las cifras, pero tenemos un problema que es estructural, no es un problema, digamos, de coyuntura, no es un desempleo estacional por alguna de las coyunturas, es un problema que en realidad entre un 8% o a veces un poco más, digamos, tenemos un desempleo general estructural que no se resuelve porque en definitiva estamos en un mundo del trabajo que expulsa gente y no se han generado las políticas para transformarlo. Imagínate que yo no estoy incluyendo aquí
la variable tecnológica. Es decir, todavía podría ser peor si en definitiva no generamos la condición de un proceso donde conscientemente, como centro de una estrategia de desarrollo, no esté la acumulación de capital, sino la gente, ¿no? ¿Y cómo visionan ustedes a Uruguay como un país que vende commodities y servicios, como un país que se industrializa o que agrega valor en ciertos lugares? ¿O es un conjunto de todas estas cosas? Sí, yo creo que sí, porque además hay que mirar estratégicamente las cuestiones. Muchas veces nosotros no lo valoramos, pero Uruguay está ubicado en un lugar estratégico del Atlántico Sur. La mayor parte de nuestro territorio nacional es en el mar, sin embargo vivimos de espalda al mar. Tenemos un problema estructural, por ejemplo, con respecto a nuestros recursos pesqueros. Cuando no hay un problema hay otro, y eso porque falta una política que en definitiva regule esta cuestión. Nosotros desde el metal particularmente ponemos énfasis que no se puede desarrollar nuestras capacidades portuarias si no recreamos la conducción de la reparación naval, de un dique flotante, que toda esa fila de barcos que están en la zona alfa, en caso de necesitar mantenimiento metalúrgico naval, lo puedan hacer en el país. Pero además tenemos la perspectiva de que Uruguay podía desarrollarse bastante en la industria naval. Entonces, ¿qué potencialidades tenemos? Sería tonto pensar una estrategia de desarrollo que no utilice la mayor valorización posible y el mayor trabajo posible agregado a nuestra dotación de recursos naturales. Pero con esto no alcanza. Acá tenemos que mejorar la inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que generar industrias que no existen. Tenemos que ver desde un punto de vista económico, social, una estrategia de competitividad que no esté parada en productos estándar y de bajo costo, sino que esté parada en la altísima calidad, también en la protección del medio ambiente, también en la calidad de las relaciones laborales. Hay que establecer una marca donde inclusive para salir en el exterior, la gente que compre sabe que está comprando productos hechos bajo el régimen de los consejos de salario, bajo el régimen del respeto a los trabajadores. Y desarrollar, formas creativas que inclusive implican, no expulsan la perspectiva de la reducción de la jornada, sino que implican procesos, de un reparto más equitativo del trabajo. Esto obviamente que no se resuelve de la noche a la mañana, pero el tema central es a dónde ponemos prueba. Es decir, si nosotros apuntamos en esa dirección, bueno, habrá que ir tomando las medidas necesarias para encontrar vías de aproximación a ese tema, con un crecimiento importante de la autogestión, de los procesos, de unidades productivas cooperativas, con un papel central de las empresas públicas, que en definitiva es el capital social acumulado por el país, que tiren de la cuerda no solamente de brindar bienes y servicios de calidad a la población, sino de toda la cuerda del desarrollo, con un rol central de la Universidad de la República. Es decir, hay muchos condimentos que se pueden adecuar a una estrategia de este tipo. Marcelo, ¿cómo están vislumbrando la situación, la negociación respecto a las pautas salariales? Si han podido conversar algo con el Poder Ejecutivo. El ministro de Trabajo decía hace pocos días que pensaba al menos en 2 franjas, aumentar más que nada los salarios más sumergidos y pensar en una franja también para los sectores que no están sumergidos, pero que también necesitarían allí un apoyo. Por otro lado, el presidente del Banco Central el otro día reclamaba un poco más de participación en la construcción de las pautas salariales por los aspectos inflacionarios. ¿Cómo se posiciona la central respecto a este tema que va a tener una importancia realmente relevante para el país? Bueno, nosotros a este momento no hemos tenido contacto de ningún tipo con el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de los criterios que el Poder Ejecutivo va a aplicar en los consejos de salario, que son 1 de 3. También están los criterios del sector empleador, claro, y están los criterios nuestros, Por tanto, tenemos un conocimiento de lo que ha trascendido públicamente, más allá de que nosotros solicitamos, una reunión para poder conversar al respecto de ese tema, y además, seguramente en cualquier momento se formalice la convocatoria del Consejo Superior Tripartito de la actividad privada. En torno a la visión, para mí de cuño neoclásico, que ubica una relación entre el salario y la inflación, cargando las tintas sobre el salario como un factor explicativo de la inflación, nosotros siempre decimos lo mismo. No me quiero poner exquisito de un punto de vista teórico, pero el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo se divide en 2
partes en esta sociedad. En una parte el trabajador produce un valor equivalente a su jornal. Y hay otra parte de la jornada de trabajo, que es el trabajo adicional, donde surge la plusvalía de la cual, digamos, abreva la rentabilidad del empresario. No va solo para él, pero abreva básicamente de ahí. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué siempre cuando se habla de la inflación se mira en el salario y no se mira en la rentabilidad? Nosotros no compartimos esa visión. La verdad que no la compartimos. Si se quiere controlar la inflación, objetivo que compartimos, claro, porque la inflación carcome el salario real del trabajador, bueno, habrá que tomar otras medidas, ¿no? Entre otras cosas, mirar la estructura oligopólica de los procesos de producción, distribución, comercialización y venta que hay en nuestro país, donde un grupo muy pequeño de capitalistas controlan prácticamente el acceso de todos los bienes y servicios necesarios para la población. Con respecto, digamos, a la política salarial, es absolutamente central comprender que los trabajadores venimos de una enorme detracción bajo la administración pasada que nosotros hemos caracterizado como el modelo de la desigualdad. Es decir, si hubo rebaja salarial del 2020 al segundo semestre del 2023, no es solamente en términos porcentuales. Las trabajadoras y los trabajadores dejaron de percibir de manera concreta millones de dólares que pasaron del trabajo al capital. Y eso hizo que se deteriorara la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. Digamos que el PBI recuperó y sobrepasó sus niveles del 2019, pero el salario no acompañó de la misma manera, digamos, su participación en el Producto Bruto Interno. Por tanto, y esto tiene que estar absolutamente claro, nuestra bandera es que crezca la participación de la masa salarial en la riqueza nacional, a través de dos formas. Una primera, que es la generación de puestos de trabajo de calidad, porque eso tiende a agrandar la masa salarial, y la otra es el aumento de salario. Entonces, sin desmedro de que nosotros compartimos el objetivo de cargar las tintas en la recuperación salarial o el crecimiento salarial de los sectores más sumergidos, esto no puede ser a costas de la congelación salarial del resto de la población trabajadora. Por tanto, lo que nosotros vamos a estar absolutamente vigilantes es que si el Producto Bruto Interno crece, como mínimo, en esa misma proporción crezcan, digamos, los niveles salariales. Seguramente que tendremos discusiones sobre los criterios del Poder Ejecutivo y probablemente, mucho más aún, tengamos discusiones con los planteos de la patronal. Pero eso en los consejos de salario se dilucida con mucha cabeza, con mucha voluntad de diálogo, con mucha voluntad de negociación, pero con la gente empujando en la calle, con movilización, que la movilización es un factor central para que se desarrollen cambios positivos a favor de la gente. Yo ya quiero decir que muchas veces se hace una lectura que la movilización de los trabajadores, bueno, pone un palo en la rueda. Muy por el contrario, la rueda no gira si no está la clase trabajadora y el pueblo empujando los cambios. Sin dudas. Marcelo, preguntarte también, además del escenario nacional, porque no vivimos en una isla, bueno, ¿cómo están procesando toda esta circunstancia global, mundial, geopolítica, que obviamente trasciende y afecta a todo el mundo y particularmente también va a estar afectando a nuestra región? Por un lado, la situación del genocidio cometido por el gobierno de Israel contra el pueblo gazatí, allí en esa zona del planeta, y por otro lado, ¿cómo estás evaluando esta situación de ataque preventivo, entre comillas, que, bueno, desarrolla el gobierno de Israel contra Irán? ¿Ves que hay una situación realmente de mucha inestabilidad a nivel mundial? ¿Cómo están proyectando el escenario desde la central? Bueno, realmente sumamente preocupados. Hay más de 50 conflictos bélicos en el mundo. Está en juego la vida de la humanidad en el planeta por cómo el régimen social actual afecta, digamos, a la naturaleza y al ser humano. Si tú partís de la base que los 1.000 millonarios durante el año 2024, según la ONG Oxfam, vieron triplicadas sus ingresos, al contrario de todo el resto de la población que no vio crecer de la misma manera, digamos, sus ingresos, bueno, te das cuenta que se está construyendo un mundo absolutamente desigual y que las circunstancias actuales deben verse siempre frente a un fenómeno que es absolutamente peligroso en el régimen actual, que es que el lento pero inexorable declive del peso económico de Estados Unidos en la economía internacional
se contrapesa con el ascenso de otras potencias emergentes. Acá esto te habla no solamente de guerra comercial, que ya se está produciendo, sería, digamos, impensable hace algunas décadas que los campeones del neoliberalismo, el imperialismo norteamericano, haya puesto aranceles para generar la condición de que lo que ellos compran se produzca en su país, cuando eran los campeones, digamos, de la apertura comercial indiscriminada. Y bueno, ni que hablar que esto es un fenómeno que nos convoca, con la modestia de nuestras fuerzas, por las características, el tamaño de nuestro país, en pensar que el movimiento obrero tenga, digamos, mayores bríos en el campo global y regional, que por lo menos podamos ponernos de acuerdo en plataformas mínimas que hablen del ser humano. Y en esa misma dirección, digamos, nuestro PIT-CNT ha sido públicamente claro y contundente del repudio al genocidio que hoy está sufriendo el pueblo palestino. Obviamente, por razones de fondo, nosotros hemos deslindado con cualquiera de las formas de terrorismo que han existido en ese medio, y que en nuestras propuestas está planteada la necesidad del alto al fuego, la necesidad de que se deje entrar para el pueblo palestino la ayuda humanitaria, el intercambio de rehenes y una solución, digamos, pacífica sobre la base del derecho internacional que permita la coexistencia, digamos, de dos pueblos con dos estados y la coexistencia pacífica de los mismos. Y por tanto hemos condenado con mucha claridad en este contexto, y siendo solidarios no solamente con el pueblo palestino, sino también con el pueblo de Israel. Por acá el problema es el Estado de Israel, conducido por una fracción de la extrema derecha que, como dicen algunos pensadores israelitas, por ejemplo, está aplicando una política fascista contra el pueblo palestino. Esto también es en solidaridad con el pueblo de Israel, la necesidad de terminar con el genocidio, que es espantoso. Y además ahora, obviamente que con este ataque a Irán se redobla la apuesta y hay visos de un problema de carácter regional mucho más importante, pero que conecta con todos los conflictos geopolíticos que hay en el planeta. La solución es apuntar a un nuevo orden económico internacional, es apuntar a la paz, es apuntar a la amistad y la solidaridad entre los pueblos y a resolver, en definitiva, un mundo más humano, ¿no? Volviendo al plano local, el lunes tienen reunión con el presidente, con Yamandu Orsi, que los recibirá en el despacho de Torre Ejecutiva. Se cumplieron 100 días del gobierno. ¿Ustedes tienen algún balance de estos primeros 100 días? Y bueno, ¿qué esperan de esta reunión en el despacho del presidente? No, balance no tenemos porque tampoco nos parece una cifra mágica la de los 100 días. Sí la necesidad de apurar el paso con un rumbo a favor de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Nosotros vamos a esta conversación con una expectativa importante, que te la puedo decir telegráficamente. Salir de allí con el ámbito de diálogo social hacia la estrategia de desarrollo nacional instalado o con garantías de su instalación. Le vamos a plantear al Poder Ejecutivo en una cuestión que regula toda la participación del Estado, no solamente en las necesidades de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Central, que también, sino las necesidades de la satisfacción de las necesidades de los sectores más vulnerables y la contribución que el Estado haga hacia una estrategia de desarrollo. Vamos a solicitar poder conocer el presupuesto nacional con el tiempo de poder hacer nuestras propuestas, sugerencias y observaciones. El presupuesto nacional tiene que ingresar a fines de agosto, ¿cierto? Si nosotros nos enteramos en la última semana de agosto, es muy poco lo que vamos a poder, digamos, conversar en esa materia. Vamos a plantear nuestra interés, nuestra expectativa desde el punto de vista de los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, y también vamos a insistir en una propuesta que hemos hecho el 1 de mayo, de que para abatir la pobreza, en particular la pobreza infantil, se genere un tributo de un 1% al 1% más rico de la sociedad, que podría generar las condiciones de resolver un shock, digamos, de desarrollo en esa materia. Y estaremos seguramente conversando tanto la cuestión
de la reducción de la jornada de trabajo y del diálogo social en materia de seguridad social. Esa sería la agenda que se lleva al movimiento sindical y vamos con la expectativa de salir con elementos positivos. Veremos cómo se desarrolla la reunión. Muy bien, Marcelo, te agradecemos mucho entonces la presencia, la participación aquí en Pasaron Cosas. Era Marcelo Abdala, dirigente metalúrgico de la UNRWA y presidente del PIT-CNT. Obviamente será bienvenido próximamente para seguir hablando de estos temas y otros también que puedan ir surgiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa en Pasaron Cosas y volvemos enseguida.